Mi esposo infiel tiene un hijo con otra mujer y quiere que seamos una gran familia, pero me niego a aceptar que ese sea mi futuro. Descubrí hace meses que mi esposo me engañó, y su excusa fue que estaba cansado de ser íntimo conmigo solo para tener un hijo, aunque él es quien lo quiere. Hablamos al respecto y, después de un tiempo, decidí perdonarlo ya que prometió que no volvería a pasar. Desde entonces me he sometido a múltiples tratamientos para quedar embarazada, y ahora que lo estoy, todo ha ido cuesta abajo. He estado lidiando con hemorragias y me dijeron que mi parto sería de muy alto riesgo. Mi esposo no se ha preocupado por nada de esto y solo se ha distanciado más de mí desde que anuncié el embarazo. Desde hace un tiempo he estado cuidando a su madre enferma, quien tuvo una cirugía de cadera y siente dolor casi constante. Él ha hecho mi vida extremadamente difícil. Se lleva nuestro único coche para salir a bares o lo que sea con sus amigos y me deja varada en la casa de su madre. Alega que necesita el coche más que yo, me deja en su casa y desaparece por horas. Hace unos días, su madre intentó ir al baño por su cuenta, se resbaló y se lastimó. Traté de llamar a mi esposo, ya que no teníamos transporte y su madre no tiene seguro, así que no quería llamar a una ambulancia, pero por supuesto, no contestó. Al final, conseguí que un vecino nos ayudara llevándonos al hospital más cercano. Ella terminó necesitando ser ingresada, y pasaron horas sin ninguna noticia de mi esposo. Eventualmente, mi cuñado apareció para revisar cómo estaba su madre y asegurarse de que todo estuviera bien. Le pregunté si sabía dónde estaba mi esposo porque ya estaba preocupada. Evitó mirarme a los ojos y dijo que no era asunto suyo decirlo. Me confundí y le pedí que me contara si sabía algo. Fue entonces cuando confesó y me dijo que mi esposo estaba en la fiesta de revelación de género de su otro hijo. Me quedé atónita y solo lo miré como si estuviera loco. Él continuó explicando que cuando mi esposo me engañó hace unos meses, la mujer terminó embarazada. Aparentemente mi esposo ha estado manteniéndola, y estaban haciendo una fiesta de revelación de género hoy para celebrarlo todo. Me dijo que toda su familia lo sabía, incluida su madre, y que lo habían estado ocultando para que no me alterara. Estaba furiosa. No podía creer que prácticamente me estaba matando cuidando a una mujer que guardaba un secreto tan grande de mí mientras llevaba al hijo de mi esposo, que literalmente me estaba matando, todo porque él dijo que quería un hijo más que nada en el mundo. Me sentí asqueada y pedí un Uber para que me llevara a casa. Cuando mi esposo finalmente llegó, esperaba que viniera a disculparse conmigo, y estaba lista para rechazarlo todo. Pero en lugar de eso entró furioso, acusándome de haber abandonado a su madre en un momento de necesidad. Le pregunté de qué demonios estaba hablando. Aparentemente su hermano tuvo que irse antes y simplemente asumió que yo todavía estaba allí, así que se fue, dejando a su madre sola en el hospital. Le pregunté si su hermano mencionó la conversación que tuvimos en el hospital. Admitió que sí, pero dijo que no esperaba que desquitara mi enojo con su pobre e indefensa madre, que era una persona horrible por abandonarla y que no tenía derecho a actuar de manera tan mezquina. Le dije que no tenía derecho a no decirme que tenía otro hijo con otra mujer. Me dijo que no podía soportar mirarme y que lo discutiríamos por la mañana, luego se fue a dormir. No podía creer nada de lo que estaba pasando y me enojé de nuevo. Empaqué una maleta y tomé un Uber a la casa de mi hermana. Le conté todo y ella me dejó quedarme y prometió que me apoyaría sin importar qué. Al día siguiente mi esposo siguió llamando e insistiendo en que lo contactara para tener una conversación muy importante. Acepté reunirme con él en un restaurante cerca de nuestra casa, ya que no quería que supiera que estaba en la casa de mi hermana. Tan pronto como se sentó comenzó a hablar sobre lo agradecido que estaba de tener a dos mujeres increíbles que lo amaban, ambas embarazadas de sus hijos, y que no podía soportar dejar a su otro hijo desamparado. Dijo que decidió que lo mejor sería convertirnos en un hogar polígamo, para que pudiéramos ser una gran y feliz familia. Simplemente me reí en su cara. Le dije que no iba a alentar su infidelidad y aceptar de buena gana a su amante y su hijo en mi casa. Él dijo que también era su casa y que tenía todo el derecho de llevar a casa a quien quisiera. Le dije que estaba loco y que no estaba de acuerdo con su plan en absoluto. Me dijo que era mejor que me acostumbrara, ya que esto era algo que había decidido por mí. Le dije que no y me levanté para irme. Él agarró mi brazo y me jaló hacia abajo. Dijo que era mejor que no lo desafiara o lo lamentaría. Luché para soltar mi brazo e intenté salir del restaurante cuando me empujó contra una mesa, golpeándome el estómago. Me quedé sin aire y afortunadamente algunas personas intervinieron para alejarlo de mí. Dos hombres me acompañaron afuera para esperar mi Uber, mientras otro lo detenía dentro del restaurante para que pudiera irme. Tan pronto como llegué a la casa de mi hermana, comencé a llorar, y ella simplemente me abrazó. Le dije que lo odiaba y que ya no soportaba estar embarazada,
que nunca quise tener un bebé en primer lugar y ahora estaba atrapada con algo dentro de mí que podría matarme, todo por un hombre que me engañó, mintió y estaba amenazando mi seguridad. Ella sugirió que fuera al médico para ver si aún podía abortar, ya que el embarazo calificaba como una emergencia debido a mis hemorragias. Seguí su consejo y mi médico dijo que era posible. Decidí hacerlo y planeo decirle a mi esposo y a toda su familia que perdí al bebé porque me empujó contra una mesa. Quiero ver si todavía lo apoyan después de saber eso. Necesitaba organizar mis pensamientos antes de actuar. Todo parecía una confusión, pero la ira y el asco que sentía eran claros como el agua. Pasé los días siguientes en casa de mi hermana, tratando de recuperar algún sentido de control sobre mi vida. Cada llamada que él hacía, cada mensaje que enviaba, solo alimentaba mi desprecio. Insistía en que necesitábamos hablar, pero sabía que no había nada que pudiera decir para justificar lo que había hecho. Cuando llegó el momento, decidí que era hora de actuar. Invité a toda su familia a una cena en un restaurante neutral. Envié mensajes educados, haciendo parecer que quería resolver los conflictos y que era importante que todos estuvieran juntos. Mi hermana pensó que estaba perdiendo la cabeza, pero la tranquilicé diciéndole que sabía exactamente lo que estaba haciendo. La noche acordada me arreglé con calma, eligiendo un atuendo que transmitiera confianza. Mi corazón latía rápido, pero no por miedo, sino por la expectativa de finalmente dar la vuelta a la situación. Cuando llegué al restaurante él ya estaba allí con sus padres, su hermano e incluso la amante que parecía incómoda. Ella estaba visiblemente embarazada, y verla me revolvió el estómago, pero respiré hondo. Esto no era sobre ella, era sobre él. Saludé a todos con una sonrisa falsa y me senté en la cabecera de la mesa, estratégicamente posicionada para controlar la situación. Tan pronto como todos pidieron sus bebidas, me levanté y golpeé suavemente mi vaso con una cuchara, llamando su atención. Antes de comenzar, quiero agradecerles a todos por venir. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que es hora de poner todo sobre la mesa, ¿no es así? Él parecía desconfiado, pero trató de mantener una fachada de calma. Comencé hablando sobre cómo me sentía abandonada durante el embarazo y cómo estuve cuidando a su madre mientras él estaba ausente. Mi voz estaba controlada, pero cada palabra tenía un peso calculado. Entonces, sin previo aviso, solté la bomba. Perdí al bebé. Hice una pausa, dejando que las palabras se asimilaran. ¿Y saben por qué? Porque el hombre al que se supone que debería llamar esposo me golpeó contra una mesa. El silencio fue absoluto. Pude ver las caras de sorpresa, los ojos abiertos de su madre y las expresiones tensas de los demás. Él intentó interrumpir, pero levanté la mano. No he terminado. Esto no fue un incidente aislado. Fue la culminación de meses de traición, abandono y mentiras. Y ahora quiere convertir esto en un hogar polígamo donde todos fingimos que todo está bien mientras él sigue viviendo su vida como le plazca. Su madre empezó a llorar y su hermano trató de intervenir, pero continué. Ustedes lo sabían. Cada uno de ustedes sabía sobre su hijo con otra mujer, sobre la infidelidad, y aún así me dejaron cuidar de ella, ignorando todo lo que estaba pasando. No tienen idea de lo que me costó. Él intentó defenderse diciendo que estaba exagerando, que perder al bebé fue un accidente, pero ya estaba preparada para eso. Saqué un sobre con los documentos del médico confirmando mi estado de salud y los riesgos que el embarazo representaba. Se los entregué a su madre, quien se puso pálida mientras leía. Está todo aquí. La prueba de que él sabía los riesgos y aún así me trató como basura. Este es el hombre al que defienden. La amante intentó decir algo, pero la detuve con una mirada. Tú eres tan víctima como yo lo fui. Él te usó igual que me usó a mí. La diferencia es que ahora sabes quién es realmente. Él estaba rojo de ira pero no podía hacer nada. Me levanté con calma, agarré mi bolso y los dejé a todos allí, sorprendidos y en silencio. Antes de irme, lo miré directamente. Esto es solo el comienzo. Disfrútalo mientras puedas porque no pararé hasta que pagues por todo. Esa noche regresé a casa de mi hermana con una mezcla de alivio y determinación. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Todavía tenía aliados y tendría que ser inteligente para enfrentarlo. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control nuevamente. Mientras miraba la ciudad por la ventana, pensé en todas las formas de exponer más de sus mentiras, destruir las ilusiones que había construido y asegurarme de que nadie más cayera víctima de él. Esto estaba lejos de terminar. Él todavía no sabía con quién se había metido. Después de esa noche en el restaurante, volví a casa de mi hermana con un plan claro. Ya había comenzado el juego, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer para asegurarme de que él pagara por todo. Mi hermana, aunque preocupada, me apoyaba en cada decisión.
Era el momento de llevar esto hasta el final, sin mirar atrás. Al día siguiente comencé a preparar mi siguiente movimiento. Llamé a un abogado y le expliqué la situación en detalle. Se horrorizó al escuchar lo que había pasado, especialmente sobre las agresiones físicas y emocionales que sufrí, y me aseguró que teníamos suficiente material para construir un caso sólido de divorcio. El objetivo no era solo proteger mi futuro, sino también garantizar que él no quedara impune. Mientras el proceso legal comenzaba, decidí que era hora de enfrentar a su familia directamente. Pensaban que podían seguir ignorando el caos que él había causado, pero yo no lo iba a permitir. Una tarde, mientras él estaba fuera probablemente con la amante, fui a la casa de su madre, llevando a mi hermana conmigo como testigo. Sabía que ella no sería capaz de negar los hechos con otra persona presente. Cuando llegamos, su madre estaba sentada en la sala con su hermano y su padre. El ambiente se tensó inmediatamente en cuanto entré. Su madre intentó empezar con esa falsa simpatía de siempre, pero la interrumpí. No se preocupe, no vine aquí para fingir que todo está bien. Vine a dejar las cosas claras. Usted sabía todo, ¿verdad? Sabía de la infidelidad del hijo y aún así permitió que yo la cuidara, usándome como si fuera una empleada emocional. Ella se puso pálida y empezó a balbucear, pero yo continué. No venga con excusas. Sabía lo que él estaba haciendo y aún así decidió encubrirlo. ¿Su excusa cuál era? Que es su hijo. Que no quería que la familia se desmoronara. Pues bien, se desmoronó. Y usted tuvo su parte de culpa en eso. El hermano intentó intervenir, diciendo que no era justo culpar a su madre, pero mi hermana entró de inmediato en la conversación. No es justo. ¿Y qué fue justo para mi hermana? Ustedes se quedaron callados mientras ella era engañada, manipulada y usada. ¿Qué clase de familia hace eso? El padre, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló. No era nuestra intención hacerte daño. Solo queríamos proteger al nieto que estabas esperando. Reí, pero fue una risa amarga. ¿Proteger? No protegieron a nadie más que a él. Y adivinen qué. Ya no hay nieto. Perdí al bebé y él fue la causa. Me empujó contra una mesa durante una discusión. ¿Aún creen que es alguien que vale la pena proteger? La madre empezó a llorar, pero yo no tenía empatía para ofrecerle. Esto no se trataba de ella. Era sobre el peso que cargué sola mientras todos fingían que todo estaba bien. Continué. Voy a divorciarme de él. Voy a exponer todo lo que hizo, cada mentira, cada traición, cada agresión. Ustedes pueden elegir, seguir fingiendo que él es un buen hombre o aceptar la verdad y hacer algo decente por una vez en la vida. Salí de ahí sin esperar respuesta. Podrían lidiar con la culpa como quisieran, eso ya no era mi problema. En los días siguientes, las cosas empezaron a moverse rápidamente. Mi abogado consiguió una orden de restricción contra él, impidiéndole acercarse a mí o a mi hermana. Además, preparamos una demanda de divorcio que incluía acusaciones de agresión y daños emocionales. Pero eso no era todo. Decidí que era hora de exponer lo que realmente era ante el resto del mundo. Conté mi historia en las redes sociales, incluyendo detalles sin nombres sobre cómo fui traicionada, manipulada y agredida. La respuesta fue abrumadora. Personas que lo conocían comenzaron a conectar los puntos, y la historia se extendió. Él, por supuesto, intentó contraatacar. Decía que yo estaba inventando todo para destruirlo, pero las pruebas estaban de mi lado. Mensajes, fotos, documentos médicos, todo demostraba quién era realmente. El golpe final llegó cuando la amante también decidió alejarse de él al darse cuenta de que estaba siendo usada tanto como yo. Ella confirmó públicamente que él la había engañado sobre la situación y sobre nuestro matrimonio. Cuando finalmente la tormenta empezó a calmarse, él estaba completamente aislado. Su familia tampoco salió ilesa. Su madre pasó a ser vista como cómplice, alguien que encubrió las acciones de su hijo, y el hermano enfrentó críticas por no haber hecho nada para impedirlo. Intentaron reconciliarse conmigo, pero rechacé cualquier intento de redención. En el tribunal, el divorcio fue un espectáculo. Intentó argumentar que la culpa era mía, que yo era emocionalmente inestable, pero mi abogado desmontó cada mentira con las pruebas que teníamos. Al final, el juez falló a mi favor, otorgándome no solo el divorcio, sino también una compensación económica considerable por los daños que él me causó. Cuando salí del tribunal ese día, sentí que me quitaba un peso enorme de encima. Él estaba arruinado financiera, emocional y socialmente. Ya no tenía familia que apoyara sus mentiras, ni reputación para esconder su verdadera cara. Mientras tanto, yo finalmente me sentía libre. Con el dinero de la compensación, comencé una nueva vida lejos de esa ciudad y de todos los que formaron parte de esa pesadilla.
Mi hermana vino conmigo y juntas empezamos algo nuevo. Sabía que aún había heridas por sanar, pero por primera vez en mucho tiempo podía respirar. En cuanto a él, escuché rumores de que intentó empezar de nuevo, pero su reputación lo precedía. Nadie confiaba en él, y todos los que conocían su historia lo evitaban. Era un final adecuado para alguien que construyó su vida sobre mentiras. Miré por la ventana de mi nueva casa, pensando en todo lo que había pasado. Todavía quedaba un largo camino por delante, pero estaba lista. Él pensó que podía destruirme, pero no sabía que había despertado algo en mí, una fuerza que jamás entendería. Y si él o alguien de su familia pensaba en intentar algo de nuevo, sabía exactamente cómo responder.